nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Así de simplificada puede ser la vida en los organismos vivos, pues el objetivo principal es que haya una generación sucesora a la que se encuentra viviendo la vida, y esto se aplica a cualquier organismo, ya sea un ratón o nosotros mismos, los seres humanos. Y esto se aplica también directamente en las células que componen nuestro organismo y el de todos los seres vivos, pues recordemos que la célula es la mínima unidad vital capaz de realizar, y al ser la pieza clave con la que se componen los organismos, lo que ocurre a nivel celular, consecuentemente afecta a nivel del organismo, y es que sí, las células al igual que el resto de seres vivos, también envejecen. Así que, bienvenidos a El Copépodo Divulgador, donde hoy vamos a descubrir las claves del envejecimiento, y si hay algún método para revertir este aparente inevitable proceso que ocurre en la vida de todos. Esto de aquí es una célula eucariota, como cualquiera como las que forman nuestro organismo. Sabemos que es eucariota porque tiene núcleo, donde se encuentra alojado en su interior el material genético, conocido como ADN, la célula. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases. La interfase, que es donde la célula se encuentra la mayor parte del tiempo, es decir, que no se encuentra dividiéndose y en la cual hay distintas etapas, que se llaman G1, S y G2. La fase G1 es aquella en que la célula se prepara para dividirse. Fase S es la segunda fase del ciclo, en la que se produce la replicación o síntesis del ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. Además, los cromosomas se dividen en partes a los que prestaremos atención más adelante. Volviendo al ciclo, la fase G2. ¿Cómo se acaba de duplicar el ADN? La célula presenta el doble de material genético. Durante esta fase la célula se prepara para la división celular, continúa creciendo y sintetizando orgánulos. Además, distribuye su contenido para que se separe equitativamente cuando la célula se divida. Cabe recalcar que hay dos puntos de control en el ciclo. Los puntos de control son mecanismos moleculares que verifican que se cumplen las condiciones necesarias para permitir el paso de una fase del ciclo celular a otra, impidiendo así que ciertos eventos como daños en el ácido desoxirribonucleico, en otras palabras, el ADN, trasciendan a lo largo del ciclo. El primer punto es el que localiza entre la etapa G1 y S. El punto G1-S es el punto principal de decisión para una célula, es decir, el punto principal en el que debe elegir si se divide o no. Una vez que la célula pasa el punto de control, entra a la fase S, se compromete irreversiblemente a la división. Esto es, salvo problemas inesperados como daño al ADN o errores de replicación, una célula que pasa el punto de control continuará el resto del camino por el ciclo celular y producirá dos células hijas. Y el segundo punto, que se encuentra justo antes de entrar en la mitosis, o sea al final de la interfase, el punto G2M, para cerciorarse de que la división celular se realiza sin problemas. En esta etapa, la célula comprobará integridad del ADN. ¿Está dañado el ADN? Replicación del ADN. ¿El ADN fue completamente copiado durante la fase S? Si se detectan errores o daños, la célula se detendrá brevemente en el punto de control para permitir que se realicen reparaciones. Si los mecanismos en el punto de control detectan problemas con el ADN, el ciclo celular se detiene y la célula intenta completar la replicación del ADN o reparar el ADN dañado. Si el daño es irremediable, la célula puede experimentar apoptosis, es decir, la célula muere. Este mecanismo de autodestrucción asegura que el ADN dañado no se transmita a las células hijas y es importante para la prevención del cáncer. Y en el ciclo celular, ya solo nos quedaría la mitosis, que es la propia división de la célula en sí, con cada una de sus fases: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. En conclusión, la célula gasta tiempo y recursos en multiplicarse para seguir con una descendencia de células hijas a partir de células. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el envejecimiento? Pues recordáis que dije que íbamos a centrarnos en la parte del cromosoma. Pues sí, el envejecimiento está relacionado con el cromosoma. Pero, ¿cómo? La respuesta es sencilla de entender. El cromosoma, como estamos viendo, tiene una estructura característica. Podemos ver unos brazos y en cuyos extremos hay unas estructuras llamadas telómeros, tremendamente importantes. Un telómero es una región de secuencias repetitivas de ADN en el extremo de un cromosoma. Los telómeros protegen los extremos de los cromosomas para evitar que se desgasten o enreden. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se tornan ligeramente más cortos. En otras palabras más sencillas, significa que es una región de ADN no vital que se va acortando por cada división celular, es decir, se desgasta, y funciona como escudo para el resto de ADN vital del cromosoma. Por ende, cuanto más mayores nos hacemos, más veces se han multiplicado nuestras células, y más cortos son nuestros telómeros, y es a lo que llamamos el envejecimiento, pues en el momento que el telómero desaparezca, y en una división celular se dañe como consecuencia el material
material genético, adiós a la célula, y adiós al organismo, y es lo que conocemos como muerte natural, ha muerto de viejo, porque sus células no pudieron renovarse. Y aquí la gran duda, ¿hay forma de revertir el inexorable paso del tiempo y evitar el acortamiento paso del tiempo? ¿Hay forma de lograr la inmortalidad? Pues la clave en esto es la telomerasa, una proteína que existe de forma natural y alarga los telómeros con cada replicación, pero hay un problema, y es que solo, únicamente y exclusivamente se encuentra la enzima de forma natural y activa en el desarrollo embrionario, y en la etapa adulta solo en algunas células concretas como las células madre, las células hematopoyéticas que dan lugar a las células sanguíneas y a las células reproductoras que son los óvulos y espermatozoides. Lo que tienen en común estas células es que están continuamente replicándose y en caso de no contar con la telomerasa, sus telómeros se acortarían demasiado rápido, por lo que quitando estas células, en la gran mayoría no se encuentra esta proteína, excepto unas células que son capaces de reactivar la telomerasa y prácticamente dividirse sin preocupación. Pero la mala noticia es que estas son las células cancerígenas que en efecto pueden multiplicarse con tendencia al infinito, y por eso son tan peligrosas. Por eso, a la hora de buscar una solución se debería de encontrar una relación de acortamiento de los telómeros por división celular y alargamiento por telomerasa que pueda ser controlable y así no se nos mute en una célula maligna con divisiones ilimitadas. ¿Y esto se ha probado ya? Pues en efecto, ya se han hecho experimentos, destacando el de María Blasco, bióloga molecular y científica española especializada en el estudio de los telómeros y la telomerasa. Desde el 22 de junio de 2011 dirige en España el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En su laboratorio han conseguido alargar la vida de ratones al aumentar sus años de juventud. El primer experimento se hizo con ratones transgénicos. Manteniendo activo el gen de la telomerasa durante la vida adulta, se mantenían los telómeros largos durante más tiempo y los ratones terminaron viviendo un 40% más. Aplicando terapia génica a ratones adultos, también vimos que éramos capaces de retrasar el envejecimiento y el cáncer. Tratados en mediana edad, aumentábamos la longevidad un 24%. Si los tratábamos ya viejos, 2 años para un ratón, conseguíamos alargar la longevidad un 13%. Cuanto más jóvenes los tratábamos para mantener los telómeros largos, mayor era el efecto en la longevidad porque lo que ocurría era que retrasábamos todas las patologías asociadas al envejecimiento, incluido el cáncer. Por eso vivían más, porque estaban sanos durante más tiempo, ya que alargar cuando son jóvenes es más eficaz que cuando ya son más viejos y por ende más débil, pues los componentes del organismo ya no son lo que eran al estar jóvenes. Por lo que si se ha conseguido en ratones, es muy posible que algún día se extrapole y se realice con humanos. Y aquí vamos a dejar el vídeo de hoy en el Copépodo Divulgador. Comenta si te ha gustado el vídeo y si crees que si el alargamiento de los telómeros será más pronto que tarde. Saludos y hasta el siguiente episodio. Buenas noches.